Gloria a Dios, hermanitos. Gracias al Señor, aquí estamos. El Señor es bueno. Hoy continuamos con la serie en Hebreos. Amén. Hemos notado, y se seguirá notando, que Hebreos pues, tiene unos temas que son importantes y están un poquito entrelazados con el asunto de la cultura hebrea, ¿verdad? Y hemos tratado de sacar lo hebreo hacia un lado, importante, pero a la misma vez lo que queremos es estar seguros de que vamos a lo que nos dice la palabra claramente, ¿ok? Y hoy vamos a estar en el capítulo 4, ¿ok? Capítulo 4, pero tenemos que referirnos al capítulo 3 un poquito, ¿okay? Porque vamos a estar hablando del reposo. ¿A usted le gusta reposar? ¿Ah? O sea, que hay gente que yo conocía que no le gusta descansar. A veces decía José Luis, nuestro hijo, decía que es que él no le gusta dormir mucho porque como que pierde tiempo, dijo una vez. Y yo, no me gusta dormir mucho porque me pierde el tiempo. Las siestas no las duerme porque es tiempo perdido. Yo creo que mucha gente diferiría, ¿verdad?, de él. Yo entiendo, ¿verdad?, que dormir de más, pues puede haber un punto, pero cuando hay que dormir y hay que descansar, hay que descansar. Entonces, el asunto del reposo, lamentablemente, en nuestros tiempos, pero el asunto de algunos aspectos religiosos y doctrinales y de denominaciones, pues a veces se le da un énfasis que no necesariamente es el que está en la escritura, ¿okay? Y a veces se le adjudica al reposo, o sea, al sábado, que en la palabra hebrea es Shabbat. Shabbat es cesar. ¿Cesar de qué? Pues cesar de trabajar, cesar de preocuparse. Casi no incluye cesar de comer, ¿verdad? Pero incluye cesar de cocinar, incluye cesar de caminar, incluye, pues, como que dice, apagar todos los motores y reposar de verdad. Hay personas que en los trabajos toman vacaciones, pero dice, no te preocupes por mi ausencia, porque yo voy a estar conectado todo el tiempo. Pues eso no son vacaciones, de uno estar... Se trancó el bolo allá en... Pues si se trancó, que los que estén allí con el bolo en la mano lo destranquen. Tiene que ser así. Entonces uno tiene que disciplinarse a descansar. Nosotros como tal, ¿verdad? Estoy seguro que si estamos todos en nuestro juicio cabal, usted apreciará un buen descanso, ¿verdad? Si usted toma siesta o no, pues ok. Pero nosotros no estamos hechos para trabajar 7 días corridos. Y hay personas que por una, ¿verdad?, autosugestiones y demás cosas autoimpuestas, pues tienden a pretender y querer, y muchas veces a no descansar nunca. Yo recuerdo hay un señor dueño de un negocio aquí en Aguadilla, ahí en la 107. Él siempre está allí, domingo hasta sábado, domingo, o sea, todo el tiempo. Él está allí todo el tiempo. Él está allí todo el tiempo, viendo que todo. Él tiene empleados que se encargan del negocio, pero él tiene que estar allí todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces a veces anda por ahí para arriba y para abajo, entonces anda con un pedazo de la camisa metido por dentro y el otro por fuera, así como toda. Sí. Entonces anda, entonces dicen, pero don fulano, siéntese a comer. No, yo estoy comiendo. Entonces anda con medio sándwich aquí metido. Y lo saca así. Comiendo ahí. Y no tiene un vasito por ahí de agua, lo que sea. Él no se sienta a comer, el varón. De estas personas que no reposan. Uno podría decir, pues que su personalidad es de esas eléctricas que yo, no. Todo el mundo necesita reposar. Es que a veces nos autoimponemos ciertas cosas. Ciertamente, nuestro Dios y Salvador, ¿sabe qué? Él también le gusta reposar. Usted dirá, ¿pero para qué? Él no necesita reposar.
porque Él no se cansa, como dice la palabra, Él no se fatiga con cansancio. Y su voluntad y su pensamiento, ¿quién lo entenderá? Dice la palabra en los Salmos. Pero Él está buscando y está mirando un reposo final junto con nosotros, hermano. Y el enfoque y el significado principal del reposo, del Shabbat, del sábado de Dios, es ese. Pero hay otros énfasis que se le han dado al reposo antes en la Biblia. Algunas personas se quedan encajados con esos otros significados. Vamos a ir a través de ellos. Amén. Pero antes de eso, vamos a leer versos 1 al 13 del capítulo 4. ¿Ok? Aquí nos va a decir, mira, ten cuidado que no alcances el reposo. Tengan cuidado, porque el reposo se prometió, pero algunas personas no llegaron a alcanzarlo. Y nos explica por qué. Y nos va a advertir qué es lo que quiere decir, para que nosotros, ¿verdad?, estemos claros en lo que el Señor ha puesto para nosotros. Así que vamos a ir ahí. Capítulo 4, versos 1 al 13. Mire, si cuando usted lea esto, usted de momento pierde el hilo, pues estamos juntos con usted en eso. Porque este capítulo hay que leerlo como 50 veces quizás, y más o menos ir tomando nota y manteniendo el hilo hasta que usted lo comprenda, ¿okay? Porque no está redactado en un orden muy claro. Eso nos confirma que fue Pablo que lo escribió también. Porque a veces él escribe unas oraciones y dice, espérate, me perdí el hilo, déjame darle para atrás. Pues así también este capítulo 4. Pero no se preocupe que vamos a ir en detalle para ser edificados. Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque al que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendice tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla y a hacerla, Padre. Gracias por ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las partes que son un poquito más difíciles de seguir el hilo están en el verso 3, como usted notó, verso 4, ¿ok? Y verso 5. Dice, ¿por qué dice que falta que algunos entren en reposo y después dice que no entrarán? Entonces, pero cuando usted lo arma todo, ¿verdad?, lo vamos a poder reseñar cómo está pasando. ¿Cuál era el problema? Habíamos estado hablando al principio, los ángeles, ¿se acuerdan de los ángeles? Pues Jesús está por encima de los ángeles. Amén. Pero después dice que Jesús, estando por encima de los ángeles, se bajó menor que los ángeles, igual a nosotros, y después se humilló más abajo de nosotros para dar su vida en la cruz por nosotros. Amén.
capítulo 3, cuando llegamos al capítulo 3, el cual no hemos reseñado todavía, pero lo vamos a hacer ahora brevemente en unos cuantos minutos. Los judíos tenían en alta estima a Moisés. Moisés el profeta. Amén. Los ángeles le hablaron a Moisés, le entregaron la palabra, la ley, y Moisés fue el que intercedió con nosotros y nos declaró la ley de Dios. Pues Moisés era, ¿verdad?, lo máximo para la mayoría de los judíos de aquel tiempo. Pues en el capítulo 3, el escritor dice, pues ¿sabes qué? Jesús está por encima de Moisés. ¿Por qué? Porque dice que el mismo argumento que continúa en el capítulo 4, dice, si Moisés hubiera terminado y toda la obra de Dios hubiera sido terminada en Moisés, pues Moisés estaría trepado, ranqueado, como dirían los muchachos hoy. Pero la realidad es que hubo algo pendiente, lo cual Moisés no completó. ¿Te recuerda que Moisés, cuando el pueblo protestó porque tenía sed, allá donde dice, le llaman el lugar Meriba, según la palabra, el pueblo protestó y murmuró contra Dios y contra Moisés y contra Aarón? Y entonces ellos fueron, Moisés y Aarón le llevaron la queja al Señor, y ellos mismos no querían ni que el Señor prácticamente respondiera al pueblo, porque ya estaban cansados de que el pueblo fuera tan desobediente y tan malcriado, que hoy confiaban en Dios y mañana no, hoy confiaban en Dios y mañana no. Así que el Señor mandó a Moisés, Moisés, háblale a la piedra y de ella saldrá el agua. Pero Moisés dijo, ¿qué? Vamos a tener que hacer sacar agua de esta piedra para ustedes ahora. Y papá, y le metió con el palo, con la vara a la piedra. Y la palabra dice, como no me glorificaste delante del pueblo, ahora tú no entrarás en la tierra. Y uno dice, ay bendito, Moisés, que siempre estaba cumpliendo todo lo que el Señor le decía, y por un chivito, nosotros, especialmente un teólogo puertorriqueño podría decir eso fácilmente, ay bendito, por un chivito, Moisés no entró. Pero no solamente fue porque Moisés dice que se malcrió, es porque él dijo, les haremos sacar agua de esta piedra, queriendo decir, quieren que yo saque agua de esta piedra. Así que fue un poquito más que un chivito, era un cabro entero con un lechón al lado. Y el Señor, debido a que todos los que están en eminencia y en autoridad tienen también la carga de darle gloria a Dios en todo, amén, porque se espera mucho más de ellos, el Señor decidió, Moisés no iba a entrar en el reposo, porque el Señor le llamaba reposo a Canaán. Yo los meteré en esa tierra, ¿ok? ¿Y sabe qué? Moisés murió en los montes de Moab. Dice, yo te voy a trepar allá arriba y te voy a enseñar la tierra por todos lados, pero tú no entrarás allá. Dice que Moisés murió allí y el Señor se llevó el cuerpo y lo enterró, lo escondió. Eso nos dice la palabra. Ahora, ¿por qué Moisés no entró? Porque fue desobediente. No entró, no fue que se perdió Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida. Amén. Esa tarea le tocó a Josué. Amén. Pero el pueblo, por desobediente, el Señor los estuvo 40 años dando vuelta en el mismo sitio. Usted dirá, wow, iban bien lejos, pues se tardaron 40 años. Mire, 40 años daba para darle la vuelta al mundo unas cuantas veces, ¿oyó? Pero para ir un cantito, que lo que se hubiera tardado son 2 meses, ellos tuvieron 40 años. ¿Por qué? Porque el Señor los mantuvo en el desierto hasta que la generación que no creyó, por lo tanto no fueron dignos de entrar a la tierra prometida, murieran. De esa generación vieja podemos entresacar a Josué y a Caleb, ¿se acuerdan? El resto, la inmensa mayoría, los cuerpos, dice, vuestros cuerpos caerán aquí en el desierto. Y solamente la generación que era inocente, que era, ¿verdad?, no había tenido la capacidad de poder juzgar bueno o malo, pues eso el Señor los perdonó y ellos eventualmente entraron en la tierra. Así que Moisés falló en su obra, por así decirlo, pero todavía lo tenía en alta estima. Y Moisés hubiera completado la obra de Dios
pues fuera de esa forma. Pero sabe que Jesús está por encima, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Y ese es el argumento que hace en el capítulo 3. Pero entonces cuando llega al capítulo 4 dice, como les estaba diciendo, tenemos que tener temor nosotros, los que oyen lo que está predicado en hebreo. ¿Por qué? Porque aún permanece la promesa de entrar en su reposo. Y dice, ok, ¿qué reposo es ese? La Biblia nos habla de muchos reposos, de muchos descansos. ¿Ustedes recuerdan en Génesis 2:2? Vaya a Génesis 2:2. Dice que después de crearlo todo, el Señor reposó. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Acuérdense que reposar es cesar. Él no necesariamente estaba cansado, pero él reposó. Yo me imagino que lo que él quería hacer, una de las cosas que a veces nosotros, posiblemente mucha gente que descansa no lo hace, es que él se puso a contemplar la obra que había hecho, porque nos dice ahí mismo en esos capítulos que él vio todo lo que había hecho y que era bueno. Y cuando hizo al hombre, dijo que era bueno en gran manera. Y cuando llegó el séptimo día, él dijo, bueno, ya acabé. Y estuvo tranquilo, gozándose todo lo que había hecho. No sé, cuando usted, ¿verdad? Cuando usted hace el patio de la casa, ¿usted corta la grama en la casa? Cuando usted corta la grama en la casa y después lo termina, ¿verdad? Cuando así tiene toda la tierra pegada por todos lados, usted se siente y dice, oye, qué lindo se ve. Cuando las damas cocinan y se han matado todo el día cocinando, dice, ay, qué bueno quedó. Y los que comen dicen, ay, esto está, que si se pone mejor se daña. Y entonces usted está reposando y disfrutando de lo que hizo. Amén. En esa forma fue que Dios reposó, porque Él no se fatiga, pero a Él le gusta mirar las cosas que hace. Amén. Amén. Así que, sin embargo, después de haber reposado, cuando hizo todo, si usted se transporta a Juan 5:17, el mismo Señor Jesús dice, cuando el Señor sanó al paralítico en el estanque de Betesda, ¿ok? Porque dice que él esperaba que el ángel agitara el agua, pero como él estaba tirado en la acera, él no tenía chance de tirarse en el agua para ser sanado. ¿Usted recuerda eso, verdad? Y él dice, ¿quieres ser sano? Le dice el Señor. Y el Señor le dice, y él le dice, sí Señor, pero en lo que yo me voy a mover para tirarme al agua, ya otros han avanzado antes que mí. Y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y fue sanado. Y era día de reposo aquel día. Era sábado. Gran problema con los fariseos. ¿Ok? El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, porque le estaban preguntando. Por esta causa, dice el verso 16 de Juan 5, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Wow, estas personas tenían el día de reposo en alta estima. Y el verso 17 dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, el día de reposo ustedes me tienen sin cuidado, porque el que determina los días soy yo. ¿Ok? Pero lo importante es que mi padre hasta ahora trabaja y yo sigo trabajando. O sea, el Señor sigue trabajando hoy. ¿Para qué fue el Señor Jesús a la gloria mientras nosotros estamos aquí? Voy pues a preparar lugar para ustedes. O sea, el Señor no está descansando, no está reposando. ¿Sabe por qué? Porque Él va a reposar junto con nosotros. ¿Usted en la vida entera está reposando? No, porque mire, aunque usted diga, bueno, sí, pastor, yo estoy retirado, yo estoy retirada, sí, pero no es ese tipo de reposo que estamos hablando, es reposo eterno. Usted no está allí todavía. Amén. Y cuando vemos también, el Señor lo que pretende es que nosotros en Cristo, quisiera que toda la humanidad reposara en Cristo, que tuviera la esperanza de estar en el eterno reposo. O sea que cuando la gente se muere dice, ay, que descanse en paz. Entonces se lo desean a todo el mundo, pero el que se muere sin Cristo no va a estar descansando en paz. Cuando uno está en Cristo, en el reposo verdadero, entonces uno tiene la esperanza y la seguridad de que va a estar reposando en paz. Muchas personas les desean bien,
aquellos que fallecen, dicen, ay sí fulano, ay ahora está descansando, cuando sabemos que son personas que a todas luces murieron sin Cristo. Todo lo contrario, bendito. Lo que pasa es que a veces por no sonar pesado, dicen ya no sufre. Realmente no sufre. Por eso es que le decimos a las personas, mire, el que usted sufra en esta vida no le exime de sufrir en la vida eterna, en la existencia eterna, pues ya no será vida, en la existencia eterna, a menos que usted haya dado su vida a Cristo Jesús. Amén. El Señor no está en el asunto de cogerle pena a nadie. El Señor es misericordioso acá, ahora. Ahora es el tiempo aceptable para convertirse a Cristo y salvar su alma. Pero después que uno salga de esta vida ya no hay esperanza. Por eso que aquí mismo dice, el tiempo es hoy. Usted lo vio en el capítulo 4, el tiempo es hoy. Hoy es el tiempo que uno asegura su reposo. Así que el Señor ahora mismo no está reposando como Él quiere. Nosotros, en esta vida, si usted se pone a ver, y eso que nosotros aquí en Puerto Rico estamos relativamente bien respecto a tantos problemas, muerte, odio, tanto pecado y tanto acoso en el mundo, hermano. Y aquí también uno dice, ay, uno está bien y de momento se enferma. Uno está bien, de momento le da un dolor. Uno está bien, de momento le da una preocupación. Uno está bien, de momento a alguien en la familia le pasa algo. Mire, el Señor no quiere esas cosas y de eso no lo vamos a tener en la eternidad. Esos son cosas de este mundo que son debido al pecado. ¿Ven? Nosotros, a mí no me gusta estar con ese asunto pendiente a ver qué va a pasar. Y nosotros todos que estamos aquí, a menos que Cristo venga antes, nosotros de algo nos vamos a morir también. Y muchas veces en esas etapas finales de morir, uno sufre también. Y sufren los familiares. Y uno dice, pero ¿y por qué esas cosas? Pues eso es por el pecado, hermano. Pero esa leve tribulación momentánea lleva detrás un eterno peso de gloria. Simplemente, pero y solamente para los que son de Cristo. Para ellos fue que Cristo fue a preparar el lugar. Amén. Ahora, nos dice claramente que nuestro Dios no está reposando. Ese es un reposo que Él quiere. ¿Okay? Que Él quisiera reposar eternamente como cuando creó el mundo. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no siguió reposando? Porque se metió el pecado. Se metió el pecado y todo se fue por el desagüe para abajo. Y entonces ahí se puso a trabajar otra vez. Envió a su Hijo para que muriera por todos nosotros. Amén. También habla de otro reposo, el que acabamos de leer, cuando iba, y estuvimos hablando de Moisés, que iba a meter al pueblo en la tierra de reposo, la tierra que fluye leche y miel. Los sacó de la esclavitud de Egipto para traerlos a una tierra para que ellos gobernaran ellos mismos, dándole la gloria a Dios y se estableciera, ¿verdad? Un pueblo como Dios quería, un pueblo que le honrara. Amén. Así que ese reposo es el que habla el capítulo 4 aquí. Dice, ellos tenían la promesa de entrar en su reposo, ¿ok? Pero no entraron. ¿Por qué? Porque no creyeron a la palabra. ¿A qué no creyeron? Pues no le creyeron a Dios. El Señor dijo, yo a esa tierra se las daré. ¿Usted recuerda cuando envió Moisés los 12 espías? ¿Verdad? Fueron los 12 espías a reconocer la tierra. Y entre ellos estaban Josué y Caleb. Y cuando llegaron todos de allá, la primera reacción, el informe que dieron, eso aquí está tremendo. Las uvas parecen mango, cada uva de grande. Y decía que traían las saltas de uva en un palo entre dos personas. Y decían, aquello es una cosa que mete miedo, eso es bien fructífero, tal y como Jehová nos dijo. Y todo el mundo aquí, pero 10 de ellos dijeron, pero así de grande como son las uvas, si son los manganzones que viven allá también. Porque yo pensaba que eso estaba vacío. El Señor nunca dijo que estaba vacío. A Moisés le dijo, ustedes entrarán allá y sacarán a toda esa gente de allí. Porque el plan de Dios era castigar a aquellos desobedientes y paganos que estaban allí. Mucha gente tiene, pero especialmente hoy de hoy, que estamos en esta época woke, ¿sabe qué es lo woke, verdad? Que usted quiere ser como usted le da la gana, tiene todo el derecho y yo te lo voy a glorificar.
Pues hoy día dice, ¡ah! Ese Jehová mandó a matar a todos esos cananitas, pero ¿por qué? Por eso es que a los palestinos hoy hay que cogerles pena. Entonces mezclan una cosa con otra. Por eso es que toda esa cosa nunca se resuelve. El Señor es soberano. Y Él entendía que a toda aquella gente había que castigarlo. Él iba a hacer dos cosas, dos pájaros de un tiro. Iba a meter al pueblo suyo allí y sacar a esa gente de allá. Pero ¿qué pasó con el pueblo suyo? El pueblo suyo eventualmente quedó en la misma etapa y en la misma comparación que el pueblo de Canaán que iban a sacar de allá. Porque los mismos cananitas que sacaron casi todos, eventualmente el pueblo de Israel que se metió allí, terminó adorando los mismos ídolos, la misma poca vergüenza que el pueblo a quien ellos sacaron. Así que no había ninguna diferencia. No entraron en el reposo, en la tierra, en su apogeo y bendición como era, porque no le creyeron a Dios y no le honraron. Porque la palabra que Moisés le dio no fue acompañada de fe en ellos. Porque hay muchas personas que son eruditos de la palabra. Estaría el erudito votado en aquellos tiempos también. Dice, yo me conozco las generaciones de atrás para adelante, delante para atrás, en varios idiomas. Y yo sé todo lo que hay, yo me conozco la ley de Jehová, dirían los fariseos del tiempo del Señor. ¿Y de qué valía eso si tú no creías en el autor de la ley de Jehová? Y no le honraba de corazón. Así que Canaán era un reposo, pero no entraron, hermano. ¿Por qué? Porque no glorificaron a Dios, no le creyeron. Hay otro reposo más. Hoy día, nosotros, usted y yo, si usted ha creído en Cristo, estamos en un reposo también. ¿Por qué? Porque la paz es, reposo, es cuando usted sabe que usted está en las manos del Señor y que su pecado que le condenaba es perdonado. Usted no tiene deuda con el Señor. O sea que hay personas que dicen, las deudas no te dejan dormir. ¿Usted ha visto los anuncios, verdad? Dice, así una persona, le ponen a una persona así, que no puede dormir todo sudado así, dice, las deudas te atormentan. ¿Ve? Ven acá a fulano debt solution problems, cosas de esas que usted viene y le resuelven, le hacen un plan de pago y 20 cosas, y muchas personas, pues mira, un plan de pago, dice, ay, por lo menos debo, pero ahora tengo solución, no tengo la gente mandándome cartas, o tocándome la puerta, o esos números raros que me llaman, los cobradores. Qué malo es eso, ¿verdad? Que alguien esté persiguiendo a uno simplemente para cobrarlo. Pues ¿sabe qué? Peor sería si el Señor estuviera detrás de usted y le dijera, mira, ¿sabes qué? Tú tienes una deuda de pecado gigante, es impagable conmigo. No hay forma de pagarla. ¿Qué tú vas a hacer? Imagínense. Pues el creyente se ha acogido al plan de salvación que el mismo Señor ideó y puso en la cruz del Calvario. Amén. Nosotros estamos en Cristo Jesús. En Mateo 11:28 dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el reposo. ¿Descansar de qué? Descansar de toda la angustia de este mundo. Aún dentro de este mundo, la angustia que nos rodea, nosotros podemos estar en paz, porque sabemos que el Señor está con nosotros y está controlando toda nuestra vida. Ya usted no le debe al Señor. Amén. Eso es un reposo. Usted está en ese reposo ahora. Ese reposo es el que está diciendo aquí. Hubo algunos que no entraron. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él empieza a hablar del reposo de Canaán, pero después termina hablando del reposo en el que hay que entrar. Hoy. Dice, él puso un día que es hoy. Lo dice claramente. ¿Por qué? Porque hoy es el día aceptable de salvación. Amén. La gente anda esclavizada del pecado y el Señor les quiere dar reposo aquí y reposo eterno. Solamente el Señor puede hacerlo. Amén. Así que también el creyente, en adición a que está salvo, también goza del reposo en su servicio al Señor. Aunque usted trabaje para el Señor, usted está reposando. Porque el siguiente verso, ahí en Mateo 11:28, el 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Te recuerda que dice, porque mi yugo es fácil, te recuerda que estuvimos viendo esa parábola, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, porque Él es el que lleva la carga por nosotros. Amén. Así que, aun cuando usted está trabajando para el Señor, amén, físicamente se podrá cansar, quizás se preocupará, se cansará y se gastará,
pero el Señor estando contigo es el que lleva la carga. Así que imagínense eso, el Señor nos ha dado un adelanto de lo que será el reposo cuando estemos en la eternidad con Él. Amén. Y cuando usted va confiando en el Señor, recuerde que el enfoque aquí es, ¿por qué no entraron al reposo los antiguos? Nos dice que pues porque no le creyeron a Jehová, no creyeron a la palabra de Dios, no le creyeron a Él. Hay mucha gente que aparentan creer. Usted cree que el pueblo que Él sacó de Egipto, que ahogó a aquella gente de Faraón por allá, y peló a Faraón de todas sus joyas y su oro y lo trajo para acá. Pero ¿cómo esa gente no va a creer en Jehová? Usted recuerda que donde quiera que el pueblo venía subiendo, el temor de Jehová caía sobre los pueblos. ¿Usted recuerda cuando fueron a entrar a Jericó, que los espías subieron a Jericó por el muro y entraron a la casa de Rahab? Él decía, mira, aquí la gente, los corazones son como agua. Aquí la gente están, ya usted sabe, de miedo, como diríamos nosotros. Aquí se están liquidando de miedo todo el mundo, están muriéndose de miedo, porque oyen que Jehová está con ustedes. Y todavía ellos no habían llegado allí. La gente de aquellos pueblos dirían, pero ¿y cómo ellos no irían a confiar en Jehová? Si Jehová pelea por ellos y Jehová los quiere meter en esta tierra. Pero ¿qué pasa? La realidad era que la inmensa mayoría de ellos no creía. Qué feo eso, ¿verdad? Imagínense que hay una congregación que se llame Jesucristo, Verdad y Vida, ¿verdad? Una congregación hipotética, y de momento cuando viene Cristo a llevarse a su iglesia se lleva a dos. Entonces, pero ¿y qué pasó aquí? Porque Cristo va a venir a buscar su iglesia, usted sabía, ¿verdad? ¿Y qué pasó aquí? La gente, pues yo pensaba que el Señor miraba el rótulo y se llevaba a todos los que están adentro. No, eso no es así. El Señor es el que conoce nuestro corazón. Por eso cuando vayamos al verso 2 y 13, Él lo dice. El Señor es el que sabe lo que está en nuestro corazón. El Señor es el que sabe si creemos o no. Cuando los pueblos paganos veían al pueblo de Israel caminando, de día columna de nube, de noche columna de fuego, de día la nube, de noche el fuego, de día y de noche Jehová iba con ellos. Y todos los otros pueblos muertos de miedo. Pero la realidad era que la inmensa mayoría no le creyeron a Dios. Oían la palabra que Moisés le predicaba, la palabra que venía de Dios, dada por los ángeles a Moisés. Moisés se la predicaba a través de todos sus siervos. Y ellos, entró por aquí. La advertencia que nos hace a nosotros es, mire, que no les pase como a ellos. Adviértanse entre ustedes, aunque hayan creído, y adviértanle a los que no han creído, que el Señor no simplemente es para saber que Él es, y Él es poderoso. También es importante que creamos en Él, porque Él es el que sabe y conoce nuestro corazón. El Señor sabe. Amén. Así que además del reposo que tiene el creyente, ahora eventualmente vamos a tener un reposo final. Ese reposo final es el reposo verdadero. Lo que hemos tenido ahora han sido adelantos. El Señor hubiera querido hacer la creación y cuando lo creó y se sentó figurativamente, dijo, ay, qué lindo me quedó todo. Todo, los animales, el agua, las fuentes de agua, las fuentes de abajo, todo tan lindo, el fresquito, el olorcito de todo, pero lo más tremendo de todo es el hombre. Ese es lo máximo, ese sí que me quedó bien. Tranquilo. Y al poco tiempo el hombre falló y le dio lugar al diablo. Se metió el diablo y el diablo es puerco y lo dañó todo. Eso es como si usted hubiera hecho el patio de la casa. Dice, mira para allá esas orquídeas, eso mete miedo, mira qué lindas están. Mira esto aquí, mira esto allá. Ay, el fresquito que da, mira las abejitas aquí, allá. Todo bien chévere, papá. Y de momento se mete un lechón. Y usted no se da cuenta. Y el lechón escalva por todos lados, sacó las bromelas de todo aquel. El lotón perdón la palabra, se cagó por allá en todos lados, por todos sitios. Escalvó toda la grama, rompió todo allí. Entonces encima eso tropezó así con la llave, dejó la llave abierta y usted fue, y el bil de agua, también todo eso es una porquería hizo allí. Como puerco que es. Pues así hizo el diablo con la obra del Señor.
Y el Señor tuvo que ponerse a remediarlo todo. Por eso es que Él no ha podido descansar. Pero está mirando con muchas ganas el descansar. Porque ¿sabe qué pasa? El Señor no quiere descansar solo. El Señor quiere que nosotros estemos allí. Entonces, como lo dice en el capítulo 2, dice, como Él quería meter a muchos allá en la gloria, ¿ok? Él puso a un Salvador, ¿ok? Para que Él perfeccionase, ¿verdad? Y lo puso a sufrir para perfeccionar al autor de la salvación de ellos, como dice el verso 10, capítulo 2, ¿ok? Si usted se da cuenta que todo hebreo da vuelta alrededor de Cristo, es por eso, es que todo tiene que dar vuelta alrededor de Cristo, porque si no, no funciona. Ahora, ese reposo final es el que el Señor quiere. ¿Okay? Por eso es que, hermano, cuando alguien habla y dice, no, ¿qué día es hoy? Domingo. Qué mal. ¿Ustedes no se congregan sábado? No. ¿Por qué? Porque la iglesia es evidente, según la palabra. Según vemos la palabra, según vemos la historia, que la iglesia se reunía en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? ¿El sábado? No, no es el sábado. El día del Señor es cuando Él resucitó, el domingo. Y no solamente eso, sino en Pentecostés, domingo también, fue que la promesa del Espíritu Santo, que es el comienzo de la iglesia, el Espíritu Santo, Dios en nosotros, comenzó domingo también. Pues ese es el fundamento de todo lo que somos ahora. No. Pero tú vas acá, dice, y tú vas acá, dice, esto será por estatuto perpetuo en todas las generaciones, refiriéndose al sábado. Y podemos estar aquí debatiendo teológicamente esto un rato largo, podemos estar semanas y meses, pero la realidad es que el sábado como tal, el sábado que Dios tiene en mente, no es el sábado que está entre viernes y domingo, hermano. Y la gente se enfoca ahí. Y muchos que son sabatistas dicen, la verdadera señal de si usted está salvo o no, es si usted guarda el sábado. Eso no se lo dicen cuando los del sábado, ¿verdad? Usted posiblemente conozca a muchas personas y se ven buena gente, pero a todo fuerte. Yo no he visto ninguno de ellos que sea una persona malcriada ni nada, una persona bien hecho, su comportamiento y todo es respetable. Pero detrás de ese respetable, ellos le consideran a usted y a mí como personas no salvas, personas muertas en pecado, porque nosotros no guardamos el sábado. Porque a ellos les enseñan que la señal de que uno es salvo es que uno guarda el sábado. ¿Dónde usted encuentra eso en la Escritura? En ningún sitio. Sin embargo, ¿verdad? Algunas cositas que uno ve. Si usted va a Colosenses capítulo 2, Pablo mismo, batallando esto con la gente, ¿verdad? Que fueron, por ejemplo, él predicaba y estableció la iglesia en Colosas. Ellos eran gentiles, ellos nunca habían sido judíos. Pero tan pronto Pablo sale y deja fundada la iglesia, llegaban el séquito de los judaizantes. Los judíos que pretendían hacer como el puerco hizo con la obra del Señor. Venían a destruir y a confundir. Mire, verso 16. Bueno, es la del verso 13 para que usted pueda entender. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Está hablando de Cristo. Perdonándoos todos los pecados. Ese es uno de los reposos que habla cuando nos perdona los pecados. Dice, ¿te recuerda esto? Lo estuvimos refiriendo la vez pasada, el domingo pasado. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Usted era culpable de pecado. Y todos esos pecados y esa condenación usted la tenía escrita en un rollo ya. Usted tenía una sentencia contra usted, una sentencia de muerte. Dice, esa acta de decreto nos era contraria y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Como dice, esta deuda está paga. Lo certifica el que pagó, Jesús. Amén. Y encima de eso dice, despojando a los principados, estos son los puercos, lo mencioné hace un rato, ¿verdad? Y a las potestades los exhibió públicamente. Dice, el puerco es este. Todo el mundo supiera, el diablo es este es el que engaña. Y triunfó sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces dice el 16, por tanto, o sea, debido a esto,
Nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, días de luna nueva o días de reposo, como dice, bendito, después que Cristo vino y los vio a ustedes todos perdidos, arrastrados, y Cristo dio su vida en la cruz y su sangre nos limpió de pecado a todos aquellos que hemos creído en Él, y humilló al diablo y venció sobre el diablo en la cruz. Ahora va a venir a molestarle a alguien de ustedes que porque usted se reúne domingo y no sábado. Como que lo saca por el techo. ¿Ve? O comida, bebida, lo mismo, usted no se da cuenta. ¿Usted come lechón? ¿Cómo lechón? Ay, el lechón. Esos son de los alimentos inmundos que hay aquí. Sin embargo, vemos a través de toda la escritura que esas cosas no importan, porque lo que contamina al hombre, dijo el mismo Señor Jesús, es lo que sale de la boca, no es lo que entra, hermano. Entonces, ¿por qué alguien me va a juzgar a mí? Porque yo como pernil, y usted también come pernil, y lo que nos está escuchando, pues si no te comen pernil, ¿verdad? Entonces, la salvación que Cristo hizo en la cruz, que perdonó todos sus pecados, que aplastó al diablo, esa salvación es bien floja, porque si tú estás como un canto de lechón, se fue a todo al piso, al latón. ¿Usted se fija lo que uno está diciendo? O que de momento dice, ay, yo no me he congregado sábado nunca, el sábado es cuando yo hago el patio en casa, ¡ay! Me perdí. En ningún lugar de la palabra dice hecho. Eso lo usan para manipular, hermano. Es igual cuando la gente dice, póngase los 3 dedos aquí, como yo cuando joven, póngase 3 dedos aquí. Si el pelo le tapa los 3 dedos, usted está perdido, decían. Mire, pero ¿qué es eso? Por eso es que yo no le tengo respeto a ninguna de esas cosas, hermano. A veces uno diría, pues uno tiene que conducirse honesta e íntegramente, pues íntegra y honestamente. Eso es una poca vergüenza de falsa doctrina. Como dirían, eso no es de Dios. Ellos quieren hacer que parezca de Dios, pero eso no es de Dios. Decir que yo tengo que guardar el sábado, porque eso demuestra que soy salvo, eso no es de Dios, eso no es lo que dice la palabra. Lo que demuestra que yo soy salvo es que yo amo al Señor. Y Él puso su espíritu en mí. Amén. Y yo estoy esperando que Él venga a buscarme para llevarme a la eternidad con Él. Amén. Al reposo eterno. Eso no tiene que ver con sábados, ni comidas, ni lechones, ni perniles, ni nada de esas cosas. Todas esas cosas, dice, eso es sombra de lo que ha de venir. ¿Cuál es la sombra de lo que ha de venir? El reposo, el sábado, de descansar aquí en el calendario. Es una sombra, como que dice, es como un susurro de lo que va a venir. ¿Qué va a venir? El reposo eterno, pero bien reposado. No echándole la bendición a ver si reposa. No. El reposo bien hecho cuando uno está en Cristo Jesús. Amén. Así que esa es la obra que vino Cristo a hacer. Pero todo el capítulo 4 de Hebreos dice, wow, el Señor hizo esta obra grande, preparó esta salvación y hay un paquetón de gente que no creyeron. ¿Sabes cuáles son los primeros? Los que eran su pueblo, para los cuales Él todavía tiene planes. Pero esto uno no se salva porque allá el Señor dijo, voy a escoger a Israel para mostrarle en ellos mi gloria. Y como yo los escogí a ellos, ellos se salvan a la cañona. Eso no funciona así. No entraron en el reposo, en Canaán, reposo físico, porque no creyeron a Jehová. Pero sí dice la palabra, bienaventurados, ¿ok? Aquellos que creen, aquellos que no ven, porque no hemos visto al Señor y creímos. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, por eso que nos dice, verso 10, el que ha entrado en su reposo, o sea, el que ha entrado en Cristo, ha reposado de sus obras como Dios de la suya. ¿Qué obras? Pues porque mis obras no me iban a salvar. Portarme bien no me iba a salvar. Venir a la iglesia no me iba a salvar. Ser enfermero voluntario por 50 años, haciendo todo lo que había que hacer, eso no me va a salvar. Donando a los necesitados, eso no me va a salvar. ¿Sabe qué me salva? Creyendo en el Señor Jesús.
Pues cuando usted cree en el Señor Jesús, ya usted no depende de sus obras para salvarse, depende de la obra que Él hizo. Amén. Ahora, por eso dice, procure entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dice, crea en el Señor, créale a la palabra, crea al autor de la palabra, créale, para que no vaya a ser que le pase como a los de Israel, que después que todo el mundo estaba arriba, 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 va, se quedaron todos en el desierto dando vueltas. Qué cosa fea, qué vergüenza esa, ¿verdad? Que alguien diga, fulano, fulano, eso no se perdió un culto, él estaba allí. Eso era ahí, de clavo pasado. Pues, eso es lo que dice la gente. Pero el Señor sabe si somos de clavo pasado o no. Por eso es que Él, ¿verdad? Esta exhortación la termina con esto mismo, que dice el verso 12 y 13. De momento te dice, oye, como que cambió de tema, el verso 12. Estaba hablando de entrar al reposo y de momento dice, la palabra de Dios, pero no es que cambió de tema. ¿Cuál fue el problema de los de Israel que no entraron en la tierra prometida, en el reposo? Que no le creyeron a la palabra. Y entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir viva y eficaz? Pues que no es un periódico, hermano. Yo sé que usted no es de esa época, pero antes había una revista, se llama Reader's Digest. Selecciones del Reader's Digest. ¿Usted leía eso antes? Yo no la perdía. Eso era un librito era como de este tamaño así, como la mitad así, chiquito así. Y entonces usted iba y habían como que resúmenes de ciertos libros que habían salido, o antiguos o recientes, y eran todos bien interesantes, porque estaba resumidito. Y a veces dejaba un cantito y decía, continuará, para que usted se quedara con las ganas para el próximo. ¿Ve? Entonces, pues, las selecciones de Reader's Digest, por más interesantes que eran, como quiera, eran escritos humanos. Son letras muertas. La palabra de Dios es letra viva. Es viva porque al que en ella cree y cree a través de la Escritura, en el autor de la Escritura, es salvo, hermano. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque a través de ella es que podemos tener la fe para ser salvos, hermano. ¿Usted ha visto las medicinas? Tiene una medicina, dice, la medicina tiene este ingrediente. Tiene guar gum, tiene santan gum, tiene colorante, tiene saborizante de raspberry. ¿Ok? Y tiene un montón de cosas, tiene un preservativo. Y después dice, arriba, active ingredient. Ese es el importante. El gesto es para hacérselo llegar a usted. El gesto es el polvo de la pastilla, la capsulita, la gelatina de la cápsula, todas esas cosas. Una cosita que tiene por fuera como un coating de azúcar para que usted le baje rapidito y se resbale por el tubo para abajo y llegue al estómago. Todas esas cositas, la capa entérica, todo eso son chulerías. Pero lo importante es el ingrediente activo. ¿Ok? El ingrediente activo de la palabra, más allá de la letra y el papel, algunas páginas de la mía aquí están amarillosas, hermano. Porque yo también, además de que ya tiene muchos años, yo me paso haciéndola así. Y entonces pues ha salido buena con todo eso, ya ha durado. Pero dice, esta Biblia ya está liquidada. No está liquidada. El papel y la tinta. Pero la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Amén. Por eso que dice, es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque ella es la que nos habla del Señor Jesús, el autor del reposo y el que nos puede meter en el reposo eterno. Amén. El que no crea en Jesús podrá guardar todos los sábados, el día entre viernes y domingo. Eso no le va a valer de nada. Necesitamos creer en el Señor a través de la palabra. Los israelitas vieron la palabra, oyeron la palabra. Decía que la roca viva iba con ellos. Si usted se pone a pensar bien, usted dice, oye, cuando Dios le mandó a Moisés que le hablara a la roca para que diera agua, dice, y esa roca espiritual que le seguía era Cristo, decía. Y te dice que era que esa piedra se iba moviendo con ellos según ellos iban caminando. Alguien diría, imposible. ¿Cómo que imposible?
Pues si el Señor tenía una nube que los tapaba y el fuego de noche para calentarlo, porque el desierto se frisa, que es una piedra que se mueva. Y cuando tú se pone a ver, dice, es que Cristo estaba andando con ellos. O sea, la piedra simbolizaba, era un tipo de Cristo Jesús. El agua de vida salía de allí. El agua que los mantenía vivos en el desierto, casi 2 millones de personas. Era de una piedra que iba con ellos, hermano. Que usted se da cuenta y dice, ¡ah! Mira lo que dice aquí. Háblale a la roca para que da agua. Y Moisés azotó la roca. Hay otras implicaciones mucho más allá de simplemente a dar cualquier piedra, porque era una piedra cualquiera. La roca iba con ellos, la palabra iba con ellos, y ellos no le creyeron a la palabra. Por eso nos dice, yo no sé usted, pero yo tendría un temor en mí para ver si es verdad que yo creí como tengo que creer. Como dice la palabra, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe, decía Pablo. Porque es que hay algunos que han estado reprobados. Porque muchas veces las personas pueden estar en el ámbito de los congregantes, pero no son iglesia. Iglesia es quien ha dado su vida al Señor y ha creído en el Señor y depende del Señor. ¿Sabe qué es la iglesia, hermano? El que está reposando en Cristo. ¿Qué es reposar en Cristo? Pues el que ha dependido toda su vida y se la dio al Señor. Y va en el yugo con el Señor. Pero el yugo, el Señor es el que lleva, el buey grande es el que lleva toda la carga. ¿Usted recuerda lo que estábamos ilustrando? Ese es el que está salvo. El que ha entregado su vida entera al Señor sabe que por Él nada podría haber sido. Y tiene su reposo aquí, porque le entregó su vida al Señor y está reposando en Cristo aquí. ¿Y sabe qué? Le espera el reposo, el verdadero, el de verdad, eterno, allá en la eternidad con el Señor. Ese sí que está bueno, ¿verdad, hermano? Yo siempre pienso que vamos a tener que tener un periodo para desacostumbrarnos a que, pues, de momento estoy yo aquí, pero a veces tengo un dolor aquí debajo de la ala. Se mira después, pero cuando estemos allí dice, oye, me siento jaro aquí. Y usted dirá, bendito, el pastor le duele debajo del ala, a mí me duele el cuerpo entero, de arriba hasta el pelo me duele. Pero no se preocupe porque allá que diga, Señor, yo me siento jaro o jara. Te sientes como que todo está bien, ¿verdad? Como que, pues no piense que es que se va a dañar, porque eso es lo que pasa con nosotros. Usted no se ha sentido bien contento, ay, que todo me va bien, tan chévere, y siempre está como que, con la emergencia puesta, dice, esto se va a chavar en algún momento. ¿Verdad que sí? Y muchas veces pasa, por no decir que siempre pasa. ¿Por qué? Porque todavía este mundo está como está, hermano. Pero cuando estemos en la eternidad, usted va a ser así. ¿Y por qué tú siempre te estás riendo todo el tiempo? Pues porque esto está bien bueno acá. Porque estamos en la eternidad con el Señor. El Señor está allí. Mira que ni sol ni luna hace falta porque Él es el que nos alumbra. ¿Ah? Y no hay dolor, no hay pena, no hay angustia ni nada. Y no hay expectativa de que esto se dañe. Porque esto va a ser así eternamente. Mire que bueno, gloria a Dios. Así que y nosotros estaremos allí. Porque eso va a estar bien bueno, pero nosotros estaremos allí. Eso es lo que quiere implicar nuestros 2 últimos versos. Asegúrese que no le pase como los israelitas, que nosotros somos los hijos de Abraham, ahí con credenciales y certificado de nacimiento y árbol genealógico y cuánta cosa hay, pero no por ser hijo de Abraham no se salva por ser hijo de Dios por medio de la fe. Así que por eso dice, esa espada que es la palabra es de 2 filos. Yo me la imagino como dicen que por allá las espadas fabricadas en Toledo, España, Toledan Steel le llamaban, eran las más preciadas por los ejércitos con el tiempo que se usaban espadas. Claro, no en el tiempo bíblico, pero más para acá. Decían que eran afiladas, yo me lo imagino como si fuera una yen. Usted sabe lo que es una yen, ¿verdad? Una navaja de un filo. Que usted esas cosas, cuando yo las cojo en la mano, para ponerlas en el aparatito ese que uno usa para jaspar, por ejemplo, la estufa, o jaspar el malvete cuando usted lo va a cambiar, que ese filo ahí da miedo. A veces yo lo veo así, siento hasta el fresquito. ¿Por qué? Porque me da una vez me dio un tajo, me da tapa un dedo completa con una cosa de esa. Entonces ya ahora no se queda y dice, la veo de lejos, la pienso como que brinca y le corta algo a uno. Esa espada de 2 filos yo me la imagino así, que eso mira, entra suavecito así, hasta el tuétano dice.
No sé si ustedes le han hecho un muestreo de médula ósea. A Lorian le hicieron, a mi mamá le han hecho. Qué malo eso, ¿verdad? Le meten así como un tornillo. Es como cuando van a ponerle un parche a una goma. O un parche, no, o una inyección a la goma. Usted va a bajarle a la goma. Todavía no, ahí está. Ok, ya entró. Entonces pues sacan y meten un tubito y por ahí sacan el juguito dentro del hueso. Le chupan la vida del hueso, hermano. El tuétano, le sacan el juguito del tuétano. Pues esta espada entra así suavecito, como si fuera la mantequilla derretida. Un cuchillito así en la mantequilla, así, se va. ¿Por qué? Porque la espada de Dios, la palabra de Dios, es la que el Señor usa para compararnos. Es como la luz. ¡Pah! Es más fuerte que los rayos X. Él sabe exactamente lo que está en nuestro corazón. El Señor sabe quién creyó en Él y quién no creyó en Él. El Señor sabe los verdaderos y los aguajeros también. Todo eso está. Por eso dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien le tenemos que dar cuenta. Entonces más uno dice, el Señor sabe exactamente lo que está pasando en mí. Pues esa es la advertencia, hermano. Y nos quiere decir, miren, asegúrese que usted creyó en Cristo Jesús. Usted le dio su corazón a Cristo. Usted creyó en Cristo. Usted depende del Señor. Amén. El Señor es el que le salva. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. Pues usted está reposando en Cristo aquí. Cuando Cristo venga, se lo lleva para su reposo eterno, el verdadero. Pero ¿qué pasa, hermano? El que no ha creído no ha entrado en el reposo transitorio que tenemos aquí. Está todavía en su pecado. Está todavía en el jardín donde el puerco está dando vueltas y rompiendo todo. Y el Señor quiere sacarte allí ese fanguero mezclado con caca también, dicho sea de paso. Eso es lo que le gusta al puerco. Y te saca de allí, te limpia, te pone santo, santa, listo para trabajar para el Señor en esta vida hasta que vayamos a la eternidad. Y todas esas cosas las hace el Señor. Ese es el verdadero reposo. Ese es el que el Señor dice, ay, lo que pasa es que como yo quiero que muchos vayan para ese reposo, yo no he enviado a mi Hijo Cristo todavía como lo prometí, por vez segunda. Yo imagino al Señor diciendo, ay, yo quiero que esta eternidad aquí, estas calles de oro se llenen. Déjame esperar un día más. Posiblemente mañana diga, ¿qué fue lo que yo dije? Yo, vaya un día más, y así sigue. Pero el Señor ya tiene prescrita el día y la hora. Dice el Padre lo sabe. El Señor Jesús en este misterio no está al tanto. Cuando Jesucristo hombre estaba acá en la tierra, Él no sabía. El día y la hora nadie lo sabe sino mi Padre que está en los cielos. El Señor sabe. Nosotros no sabemos. Pero cuando usted está en Cristo, no es importante saber. Porque sabe que sea cuando sea, usted va a estar con Cristo Jesús. Ahora, el que no está en Cristo, yo no sé cómo viven, sabiendo que la perdición eterna está ahí a las puertas. ¿Por qué? Porque no han creído. Por eso es que nosotros como iglesia, hermano, nuestro testimonio, nuestra exhortación, nuestra palabra especialmente, yo siempre pienso primero. A veces hay personas que piensan primero los que están allá en una isla que está en el medio del Pacífico. Pero vengan un poco más cerca para acá, nuestra familia, hermano. Yo entiendo y yo confío que el Señor ha pretendido que nuestra familia, la inmediata y la extendida, amén, para eso estamos salvos ahora, para que nosotros intercedamos siempre por ellos y le demos buen testimonio y exhortación para que ellos vengan a Cristo Jesús, amén. Y después de ello, pues, preocupados por los que están allá, pero realmente por los que están allá, además de orar, usted no va a poder hacer mucho, pero usted sí puede hacer por los que están acá, amén. Para que haya un ejemplo claro y vívido de Cristo en la vida suya. Que no demos sonido incierto, sino que se vea claramente que somos de Cristo Jesús, como que estamos esperando que el Señor nos venga a buscar, amén, y nos lleve a su eternidad. Vamos a estar de pie, mi hermanito querido. El Señor es bueno, amén. Así que la semana que viene, semana
que viene, más la otra semana de arriba, el domingo que viene, el hermanito James va a estar teniendo la exhortación, pues todavía nosotros no estaremos a tiempo acá. Pero el hermano Josué va a tener la escuela bíblica y el hermano James va a predicar. Ya la otra de arriba, Dios mediante, seguimos con Hebreos. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, ahora te damos gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque persististe con nosotros hasta que hicimos caso a tu palabra. Gracias por habernos salvado y por haber pagado nuestra deuda que nos condenaba y habernos dado el reposo, el verdadero reposo aquí, Señor. Y sabemos que estamos ya puestos para el verdadero reposo en la eternidad. Gracias, Padre. Gracias por haber creído en tu Hijo Cristo, el autor de la salvación. Ayuda, Señor, también a aquellos que aún no han creído, a nuestros familiares y otros conocidos que están aún perdidos, Señor. Padre, gracias por tu paciencia, porque aún hasta hoy tu misericordia les alcanza, Señor. Permite que ellos sean salvos y que nosotros podamos ser instrumentos, Señor, para ellos ver tu gloria y tu poder, tu redención en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser así. Gracias te damos, Padre. Te pedimos ahora tu bendición y que siga con nosotros, Padre, a través del culto. Que tu palabra corra y sea glorificada, Padre. Gracias te damos, Señor. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanito. Dios me les bendiga.